buenos días, 6:59, son las 7 de la mañana. Qué bueno que contamos con su sintonía. Un día, una mañana que amanece con tapones y que amanece nublado y con lluvia. El sol no ha salido, al menos en esta parte de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Hay un tapón tremendo en la avenida John F. Kennedy desde tempranas horas de la madrugada. Nos informan todavía que en este momento no ha cedido. Esto es entre el tramo de la avenida Tiradentes y la Abraham Lincoln. Así que si usted se transporta por esa parte, sobre todo por el elevado, tome las debidas precauciones. Hoy igualmente le damos seguimiento a toda la zona de Higüey. Y además hablamos de lo que está sucediendo con la cobertura que le da el gobierno de la República Dominicana a las personas que creo que ya se pueden considerar damnificados, ¿verdad, Nelson, sí, director? Creo que sí. Sí, así es. Damnificados de Fiona. Hay personas con sus vehículos, con sus casas debajo de las aguas todavía. Y parecería que esto no va a cambiar en las próximas horas ni en los próximos días. Y ya tenemos dos nuevos fenómenos en el radar. Ayer hablaba con un especialista de cambio climático, además meteorólogo, y con el subdirector de la UNAMED, y nos decía que este fenómeno número 8 no va a ser de preocupación para República Dominicana. Yo decía, bueno, falta mucho. Como esa zona de los huracanes es tan particular y a veces se ofende y entonces gira para República Dominicana, vamos a darle unos días a eso, pero tenemos que mantenernos con el ojo avisor. A Nelson, que le encantan los temas climáticos, por ahí tenemos un número 8 y por ahí, detrás del número 8 tenemos un número 9, así que ya ustedes saben, cuídense. En turno, arretando, turno, como dicen en domino. Ajá. Sí. Bueno, buenos días, hoy es miércoles 21, inicio oficial del año escolar, con los incidentes, con las dificultades que ya tenía y que ahora se suman algunos problemas por que hay todavía algunas escuelas que no podrán ser habilitadas, o sea, las demarcaciones más afectadas por el huracán Fiona, pero sin embargo se inicia el año escolar en gran parte del país. Va a haber un acto oficial encabezado por el presidente que va a servir para iniciar el año escolar y para presentar una campaña denominada Aprendamos Juntos. Eso va a ser en el Liceo Cosme Manuel Jiménez, en el sector La Javilla, en La Victoria, Santo Domingo Norte. De ese tema estaremos hablando ahorita con más amplitud, así como de otros temas, como de ese comunicado de la Cámara de Cuentas que lo lograron, no sé si será quizá un poco tardío, pero lograron emitir un comunicado conjunto, o sea, con la firma del Pleno, de los 5 miembros, emulando lo que... Y una foto bonita. Sí, también me enviaron su foto. Una fotica, como cuando le dicen a los niños chiquitos, pónganse ahí, todos, vamos, tranquilo, tranquilo, sin pelear, y tú le das por la mano. Se llevaron, sí, evidentemente se llevaron de consejos, se le había dicho públicamente a diferentes sectores. Aquí estuvo la semana pasada el senador Ramón Rogelio Genao y decía eso, que le exhortaba a los miembros de la Cámara de Cuentas que emularan al defensor del pueblo. Ustedes no han oído ningún ruidito después de ese comunicado conjunto que firmó el defensor del pueblo con sus adjuntos y sus suplentes. Ahí también había algunos ruidos y se apagaron totalmente. Fueron persuasivos. Este tema de la Cámara de Cuentas es un poco más... Esto es otra cosa. Sí, tiene otra dimensión. Pero y fueron tiene otras persuasivos aristas. cuando le dijeron, recuerden que se van uno y se van todos. Habrá que ver, diría un amigo, que dejaron de ponerse brutos. Y firmaron ahí un documento ellos para la prensa, o sea, para consumo de la prensa. Vamos a ver si esos amores se manifiestan a lo interno, pero hay una querella de las dos abogadas, eso está ya en poder del Ministerio Público. Decía Yulisa que amaneció lloviendo. Hoy no vale aquella canción que yo le tarareaba ayer de Silvio. Se ha despertado mojada la capital del país. No durmió la capital del país, no despertó, que estuvo lloviendo a cántaros, principalmente en la zona oeste de la capital del país, y veo que meteorología dice que eso es consecuencia de los efectos directos e indirectos de Fiona, y vaticina que hoy seguirá lloviendo. Se suponía que es hasta el nuevo día de hoy, que ya íbamos a comenzar nosotros a ver el sol,
pero pronostican aguaceros moderados a fuertes y tormentas eléctricas en gran parte del país. Bueno, en la mayor parte del país. Por eso que yo creo que es arriesgada la movida de educación de iniciar el año escolar. No me gustó, ellos convocan 2.6 millones de estudiantes, o sea, y dice, donde no se pueda, que cuando las condiciones le permitan lo hagan. Ellos evidencian que no levantaron un censo en el este, en las provincias afectadas, y dijeron, salvo tal cantidad de estudiantes. Pero esperemos a ver, y ojalá que no le llueva en el acto oficial, simbólico, hoy, la victoria, como se llamaba Marta, pero yo creo que es menester, ya que Yulisa habla de damnificados, de empezar a mover la solidaridad. Hay que empezar a que esa parte sana de la sociedad, aquella gente que abunda en el país, que hace el bien sin mirar a quién y que no pasa factura, comience a moverse. Se va a necesitar ayuda, hay que ser solidario en este momento. Creo que el gobierno está haciendo lo suyo, pero hay mucha gente que puede aportar. Ya veo algunas instituciones que están anunciando donativos y los aportes millonarios para ayudar, socorrer a la gente, porque una virtud, vamos a decirlo así, que tienen estos fenómenos es que develan la pobreza. Todos esos sectores vulnerables, todas esas cosas las sacan a público, que siempre han estado ahí, pero en estos momentos se ve. Entonces, a esa parte sana de la sociedad, la que resuelve sin pasar factura, la que da sin esperar protagonismo, ni mirar una fotografía, yo creo que debe movilizarse. Se necesita ayuda y se va a seguir necesitando mucha ayuda, porque lo que estamos viendo en esa parte este del país, en el nordeste, se precisa la solidaridad, se precisa la ayuda. A ella invocamos, a ella apelamos. Así es. Vamos a pasar a las portadas de los periódicos y de CDN junto con El Caribe para saber qué es noticia en las primeras planas del día de hoy. Francisco Medrano está listo. Cuéntanos, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yulisa. Saludos para don Nelson, también para Héctor y todos los amigos televidentes que a esta hora de la mañana siempre están en sintonía con Despierta con CDN. Vamos ahora a presentar la portada del periódico El Caribe, el periódico de nuestra casa, y lo hacemos con los invitados al almuerzo semanal de medios conjunto El Caribe y CDN, los intelectuales Ignacio Ramonet y Miguel Mejía, quienes hablan del progreso que exhibe nuestro país y analizan la política internacional. En otro tema, el Ministerio de Educación llama al inicio de clases hoy miércoles con 2.627.883 estudiantes convocados. En el seguimiento que hace El Caribe a los daños del huracán Fiona, abordamos la muerte de la joven Aureli Calderón, quien había logrado una beca universitaria por su excelencia académica pocos días antes de morir. Y cerramos la portada de El Caribe con el presidente Luis Abinader, quien supervisó los daños en la región este del país, donde dispuso ayuda para los afectados por el paso del fenómeno natural. Vamos ahora a presentar la contraportada del Caribe con informaciones del mundo de los deportes, y le llegó el turno al bate a Aaron Judge, quien disparó su cuadrangular número 60 de la campaña. Así se convierte en el sexto jugador de la historia de las mayores que logra esta cifra de jonrones en una contienda. Los Yankees terminaron ganando el juego 9-8. Y la invitación esta mañana es que también accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do para que conozca de otras informaciones como esta del Centro de Operaciones de Emergencias, que aún mantiene 19 provincias en alerta amarilla. Pronostican que seguirán las lluvias. En ese orden, también el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó el mantenimiento o el nacimiento más bien de una nueva tormenta que se llama Gastón, que se formó en el Atlántico, mientras que Fiona amenaza a las Bahamas.
Y cerramos las principales de CDN Digital con las nominaciones presentadas en el día de ayer martes por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. El boricua Bad Bunny sigue en la cima con 10 nominaciones, mientras que la cantante Rosalía logró 7 nominaciones. Amplíen todas estas informaciones en nuestra plataforma digital www.cdn.com.do y también recuerden tener la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo lo que tenemos por el momento, Yulisa. Retorno contigo. Gracias, Francisco. Vamos a ver qué trae el tiempo. Dice Meteorología, continúan los avisos y las alertas. De lo que desarrolla el tema Jean Suriel. Adelante, Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las próximas 24 horas tendremos en el territorio nacional la continuación de los remanentes de Fiona todavía incidiendo de una u otra manera. Vemos que este campo nuboso muy amplio se extiende desde el Atlántico hasta Cuba, pasando por el sur de República Dominicana en el Mar Caribe, y todavía tenemos remanentes sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Fiona sigue alejándose cada vez más de nuestro país, pero esta nubosidad y estas ráfagas van a permanecer moderadas durante las próximas 24 horas y es muy probable que se generen algunas precipitaciones en las próximas 24 horas en zonas de República Dominicana, así que el potencial de inundaciones está presente en nuestro país. Y mucha atención porque los modelos de pronóstico están presentando la extensión de las lluvias durante los próximos días y precisamente estamos vigilando esta nueva onda tropical. Es muy activa, la número 38. Es muy probable que luego que pase por las Antillas Menores y empiece a transitar por el Mar Caribe, empiece a ganar intensidad y convertirse en una depresión tropical y posteriormente en una tormenta. Será el viernes que se ubica al sur de República Dominicana para desplazarse al oeste del Mar Caribe, donde tiene buenas condiciones para fortalecerse como una tormenta o un huracán categoría 1 o categoría 2. Así que vamos a estar muy pendientes a este sistema y a la tormenta Gastón que se formó en las últimas horas y avanza en el Atlántico Norte. Ha vuelto a activarse la temporada ciclónica en nuestra región. Recordemos que septiembre es el mes de mayor formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, gracias, Jean. Atento a ese reporte que ha hecho Jean Suriel. Aquí no tenemos nosotros una cultura de iniciar el día mirando el estado del tiempo, las condiciones meteorológicas, pero en este momento hagan caso. Dice Jean que va a llover en todo el país y se mantienen los peligros de inundaciones, y dice Meteorología y el COE que no descontinúa las alertas y los avisos en 19 provincias que están en amarilla. Bien, saludamos a los amigos que desde Facebook Live nos reportan sintonía o nos aportan con sus comentarios. Mel Argüello, como siempre, dice presente. Nos saluda también Frailin Brazomán y Francis Solís. Giovanni Collado está suave hoy, dice que al presidente que tome carta en el asunto con el tema haitiano. Dice que los Estados Unidos y los organismos internacionales le han negado la ayuda. Digo que está suave porque lo conocemos a Giovanni. Delio Samuel Marmolejos saluda a esta trilogía. Dionisio Paulus también nos saluda, al igual que Antonia Reyes desde Higüey, que dice que no existen las condiciones. Ella se refiere al inicio del año escolar que estábamos comentando, al inicio del programa. Ana García nos saluda desde Génova, Italia, y nos envía bendiciones desde allá. Nos saludan también Juan Roja García, Martín Francisco, Agustina Heritage, y dice Héctor Franco, seguimos en una crisis tras la otra y soluciones que deben ajustarse. También nos envían saludos Francisco Rivas, Iris Rodríguez. William Ventura estaba preguntando que si Gastón pasará cerca de nuestro país. Hasta ahora lo que se ha dicho es que no representa peligro para nosotros.
Mel Argüello le lanza un piropo a Francisco Medrano. Dice que con todo respeto, Francisco Medrano es todo un gentleman al vestirse, pero hoy está guapísimo. Dice Mel Argüello. Cogí ahí, Francisco. Nos envía saludos Felipe Padilla Fernández desde Santiago Oeste, así como Rufino Contreras y Miguelina Matías, entre muchos otros televidentes, seguidores nuestros que nos contactan a través de Facebook Live. Así nos vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con contenido. Bueno, tenemos que decir que CDN a partir de hoy se convertirá en un centro de acopio, además, para las personas que han resultado afectadas por el huracán Fiona en Samaná. SOS Samaná, CDN, el Caribe, nuestro edificio de multimedios del Caribe será en lo adelante un centro de acopio para todo lo que usted desee donar a las personas que, producto del embate del ciclón Fiona, se han quedado sin alimentos, sin casa, sin ropa, porque todo lo han perdido. Todo lo que usted tenga, todo lo que quiera y pueda donar, sin importar la cantidad que sea, tráigalo. En CDN y Multimedios del Caribe nosotros los recibimos y luego, gracias a la gente buena por una causa, vamos a estar enviando todo esto a los lugares de necesidad de Samaná. Sí, eso se llama predicar con el ejemplo, precisamente lo que estábamos manifestando al principio, a la parte sana de la sociedad, a las personas e instituciones que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que a veces nos abruman las negatividades. Entonces, CDN como centro de acopio, una campaña junto con Yompéame, SOS Samaná, que usted puede enviar enlatados, ropa, mosquiteros, colchonetas, jabón, papel higiénico y productos no perecederos como arroz, pasta, avena, entre otros. Centro de acopio de CDN en alianza con Yompéame. Queremos ayudar a las familias afectadas por el huracán Fiona. Estaremos permanentemente haciendo ese llamado que se presenta a CDN. Están los contactos, puede llamar a los teléfonos 809-683-8371, 829-980-1683. Repito, pregunte por Josué Alcántara. 809-683-8371, 829-980-1683. Recaudando enlatados, ropa, mosquiteros, colchonetas, jabón, papel higiénico y productos no perecederos como arroz, pasta, avena, entre otros. CDN, Centro de Acopio, en ayuda a Samaná. Vamos a focalizarnos en la ayuda a Samaná. Ahí está, CDN, Centro de Acopio. Inscribiéndonos entre aquella parte sana de la sociedad que abunda, la gente que hace el bien sin mirar a quién, y apelamos a la sensibilidad de esa gente a que se movilice en este momento. Vamos a la pausa. Bueno, aquí agarran ustedes a uno con la mano en la masa, porque nosotros hacemos vida cuando ustedes están en pausa. El Ministerio de Educación convocó a las aulas a 2.627.000 estudiantes para el inicio del año escolar 2022-2023, 2 días después del paso del huracán Fiona por nuestro país. El acto de inicio será encabezado por el presidente Abinader y efectuado en el Liceo Cosme Manuel Jiménez de Santo Domingo Norte. A través de sus redes sociales, el Ministerio de Educación ha informado que en las demarcaciones donde los planteles hayan resultado afectados por el huracán, la docencia iniciaría en la medida que se realicen las reparaciones. Han agregado que brigadas de la Dirección de Edificaciones Escolares y de Gestión de Riesgos se encuentran en los lugares afectados por el fenómeno, evaluando los daños y procediendo a corregirlos. Uno se pregunta si realmente habían las condiciones para iniciar el año escolar o si no era prudente quizás esperar al próximo lunes, cuando ya el lodo en algunos sectores y en algunas zonas rurales sobre todo haya secado, cuando la lluvia no sea tan copiosa como ahora, que todavía estamos bajo los últimos efectos del huracán Fiona. Pero el Ministerio de Educación entendió que había premura y que con 2 días, bueno, pues parece que ya había que terminar la pausa y empezar la escuela.
Este es un año escolar, Nelson, Héctor, que va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que el Ministerio de Educación debería empezar ahora a preparar el año escolar del que viene, porque este año escolar va a ser trabajoso. Sí, yo no sé si el ministro cree en cábala, pero a lo mejor le dijo ya hay que comenzar. No, porque ha tenido mucho ruido, ha habido un cancaneo constante. Mire que cuando estábamos listos para el lunes llega un huracán, retrasa nueva vez el año escolar, que primero que la butaca, que las aulas en reparación, que los líos del INAVI, que la renuncia de funcionarios. Ya renunciaron una viceministra y una encargada, pero eso se ha quedado así. Entonces, comencemos el año escolar, pero yo creo, y por eso insisto, es una movida arriesgada. Hay 19 provincias del país en alerta amarilla, y subrayo lo amarillo, porque si fuera verde es otra cosa, pero amarilla es la víspera del rojo. Es decir que por eso se mantienen las alertas y los avisos. 19 provincias, prácticamente 3/4 partes de la provincia del país están en alerta. Educación convoca y dice allí donde no se pueda iniciar, en la medida que se hagan las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad del alumnado, se va a comenzar. Pero no existe ningún monto, ninguna proporción de allí donde hagan necesarias las reparaciones. Estamos hablando de la Altagracia, estamos hablando del Ceibo y de Atomayor, de Samaná. Ahí hay 4 provincias por donde pasó el ojo del huracán. Pero imagínense, nosotros todavía hoy estamos con esa banda nubosa de más de 200 kilómetros que tenía Fiona. Y en el parte de Chinsurriel ustedes vieron que el país está arropado totalmente por esos efectos secundarios de Fiona. Pero había que iniciar el año escolar. Por esa parte hay que coincidir con el Ministerio de Educación, pero que no me convoque 2.600.000 estudiantes, que es la totalidad del universo, incluyendo la parte privada, sin hacer una excepción de esa parte en la que habrá que hacer reparaciones necesarias, dice el Ministerio, pero eso es un enunciado general. Podría haber dicho, excepto en esta provincia, o en parte de esta provincia. Pero también podría haber dicho, en lugar de quedarse en reparaciones necesarias, porque eso es muy general y ambiguo, que en esa provincia se iba a adoptar un plan especial, que podía ser alquilar locales, lo que sea, pero no dejarla a la buena de Dios. Bueno, yo digo, tal vez el ministro dice, hay que comenzar, demasiado ruido. No se había visto antes un año escolar con tanto ruido como en el actual, y se va a comenzar. Ya se dijo, la Javilla, en La Victoria, un acto, creo que es a las 10 de la mañana, lo va a encabezar el presidente Balaguer. El acto siempre se hace para iniciar el año escolar, pero vayan poniéndole un asterisco al año escolar, porque no se sabe ahora la proporción exacta de estudiantes de la parte este y noreste del país, que va a comenzar con retraso, y no se sabe todavía en qué otros lugares del país. Por ejemplo, aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, comenzó lloviendo fundamentalmente noreste a cántaro. Cuando es a cántaro es que a las 5 de la mañana hasta las 5:30 era persistente la lluvia. En el caso particular de uno, llegamos gateando al canal. Pero ahí está, inicio del año escolar, convocado 2.6 millones de estudiantes. No se saben los efectos que va a tener este llamado en la Altagracia, el Ceibo, Atomayor, Samaná. María Trinidad Sánchez, que fue otro de los lugares afectados. Déficit de aulas primero, después detectamos el otro elemento que era el déficit de butacas, que nos enteramos en el Caribe porque vimos la convocatoria de licitación de urgencia que publicó el Ministerio de Educación. O sea, 2 elementos realmente que podían causar trastorno al inicio del año escolar. Y la falta de cupo. Y sí, asociada al tema de cierre de colegios, sobre todo, al del cierre de colegios,
Sí, sí, lo ocupo, aunque el ministerio dice que solamente se habían inscrito hasta ayer, hasta ayer 819, sí. Pero dijo el ministerio que eran 136.000 y que va a dar 150.000 bonos. O sea, subieron 50.000. Eran 100.000 al principio solamente. Sí, póngale ahí la falta de cupo entre los ruidos. Entonces esos elementos se adiciona lo último, que es las escuelas que no van a poder iniciar, que todavía no sabemos cuántas, porque ni siquiera el Ministerio de Educación tiene la información, tiene una cifra concreta de cuántas escuelas fueron afectadas y no podrán iniciar la docencia. Es lamentable que estemos hablando de que el año escolar 2022-2023 va a iniciar con problemas, porque realmente este estaba llamado a ser el año ya de la, digamos que de la estabilización en la docencia, después de haber pasado por la virtualidad, por el sistema híbrido, o sea, la semivirtualidad. Se supone que ya comenzábamos ya con la docencia de manera estable, y que lo que siempre se dijo es que la parte virtual ya era un aprendizaje de la pandemia y que se iba a incorporar al sistema, al método de enseñanza, pero como un complemento. O sea que este año, lamentablemente, que se podía haber cifrado esperanza que podía ser ya como el arranque de la educación, de la docencia de manera estable, que ya podíamos comenzar a mirar otros problemas, otros elementos que le faltan a la educación para que se comience a sentir la mejoría. Pues lamentablemente esto también parece que va a ser postergado durante este año escolar. A propósito de los planteles escolares, el COE y el Ministerio de Educación han dicho que los refugiados en las escuelas serán trasladados a iglesias y otros albergues para dar inicio al año escolar. Muchas personas en zonas vulnerables donde el huracán Fiona dio de manera fuerte, personas que se les fueron los techos de las casas, que quedaron sus casas bajo agua, pues tuvieron que albergarse en algún lugar, y las escuelas, que eran los centros quizás con una infraestructura más fuerte y lo que tenían más cerca, pues ahí esas familias se alojaron. Están siendo trasladados a iglesias y a otros albergues en condiciones de acogerlos. Dice el COE, el general Juan Manuel Méndez, que actualmente se mantienen activos solo 7 de los más de 2.000 albergues que se habilitaron para acoger personas mientras el paso del huracán Fiona. O sea, que han ido pudiendo reubicar todas estas personas que estaban. De 2.000 albergues solamente quedan 7. Y en esta semana iniciaron el día de ayer a trasladar las personas que quedaban en escuelas pues a otros albergues y a las iglesias para poder cumplir con el inicio del año escolar. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vamos a contabilizar después de que inicie el año escolar cuántos tuvieron que quedar fuera. Ojalá que no quede ninguno. Ojalá que hayan butacas para todos y que toda la coordinación que se tenía que hacer con colegios privados pues se haya hecho de una manera efectiva para que todos los niños puedan comenzar el día de hoy, si es que pueden ir, porque la condición climatológica también podría ser un escollo en el camino de los padres que quieren que los niños comiencen hoy la escuela, que también se convierte en un traspiés para los padres, quizás más para las madres, que son las que social y culturalmente reciben el compromiso y el peso de tener a su cargo el cuidado de los niños. Porque en una casa donde hay 2, 3, 4, 5, 7 niños pequeños y los padres tienen que irse a trabajar, ¿cuál de los dos se tiene que quedar si no pueden ir a la escuela? Lamentable, porque si hay un ministro bien intencionado y capacitado, es Ángel Hernández. Yo no me recordaba de él, pero un escrito de Muquien Adriana San, me recordó su paso por Santiago. Es una institución educativa, me recuerdo muy bien. Entonces me convenzo de que es una persona capaz, íntegra, es recto. A veces me dicen que un poquito más recto de lo prudente, pero aquí suscribo esto. Si hay un ministro capaz y bien intencionado, un académico que va a poner lo educativo en primer lugar, es Ángel Hernández. Ojalá tenga garras suficientes para lidiar con todos esos males
que acompañan, no solo los que estamos mencionando que han dificultado el inicio del año escolar, los males que acompañan al sistema educativo, lastres que nos han impedido arrancar definitivamente hacia la calidad educativa. Y pongan entre esos lastres a la ADP. A propósito, la ADP o Hidalgo, Hidalgo es que está a la cabeza. Ajá. Hidalgo propuso que se comenzara el lunes la docencia. No sé si fue una decisión del Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores o de su presidente, pero él hizo algunas ponderaciones atendibles, pero no le hicieron caso al ADP. Pero uno de los lastres, lamentable decirlo así, es el gremio magisterial con el que tendrá que lidiar, que bregar el ministro con un montón de gente, Ángel Hernández. Pero ahí está, se inicia, comienza, arranca hoy el año lectivo 22-23, que como decía estos martes debió ser el año del despegue, porque recuérdense que la pandemia, que después semi-virtual y ahora iba a ser completamente presencial. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero digamos que un tema conexo. El presidente fue ayer a la ciudad de Higüey, recorrió gran parte del este, donde dejó iniciados trabajos para la vuelta a la normalidad de las zonas impactadas por Fiona. Aneudis Martich, que ha dado seguimiento desde la provincia de la Altagracia, nos cuenta la historia. Estamos muy preocupados. El gobierno llegó y se instaló en Higüey, denominado Centro de Operaciones para dar respuesta a la zona de desastre ocasionados por el huracán Fiona. Lo que yo quiero es que trabajemos aquí en comunidad, que trabajemos aquí unidos, las juntas de vecinos, que se vea que este es un problema de todos, que cuando nosotros... cuando vamos a traer zinc, vamos a traer madera, que todos ayudemos a nuestros vecinos. El jefe del Estado encabezó la comitiva de funcionarios que desde este martes estarán laborando en la zona. El mandatario definió como prioritarios los temas agua, seguridad ciudadana y energía eléctrica. Este último se podría tomar más de una semana para su completa solución. El municipio de Higüey, nosotros esperamos en el día de hoy terminar con un 20% y gradualmente en los próximos 9 días restablecer todo el sistema eléctrico. Las atenciones también alcanzarán las áreas de salud y alimentación. Estamos asistiendo a cada uno de los sitios donde están personas pasando los días, en los albergues, y ahora vamos a Los Platanitos a hacer un operativo casa por casa. Que estén ahí hasta que puedan regresar a sus lugares. Pero también estamos instalando unos 5 módulos de hospitales móviles en la Basílica para todo aquello que por X razón ya se sientan por condiciones especiales de hipertensión, diabetes o cualquier otra sintomatología, pues va a tener la disponibilidad de estos módulos que van a estar en la Basílica. Abinader dijo que les tomará unos 5 días tener un estimado de los daños que ocasionaron las inundaciones a la agricultura y a las infraestructuras, y aseguró que el 90% de los hoteles en la zona turística de la provincia de la Altagracia está en funcionamiento. Aneudis Martich, CDN. Han sido cuantiosos los daños. En el boletín 5 del COE, que fue el último al que tuvimos acceso ayer, habla de más de 13.000 personas desplazadas. También habla de 613 viviendas totalmente destruidas, totalmente. Pero hay cerca de 10.000 que están dañadas, 9.700 viviendas dañadas en ese boletín número 5 del COE. Las personas afectadas, ya vimos 13.000 desplazadas, pero habla de 23 carreteras afectadas, 2 puentes colapsaron, 16 puentes fueron afectados, casi todo, la mayoría en la parte este y nordeste de la República Dominicana. Y qué bueno ver al presidente Abinader al frente. Ahí se comprueba que era mejor que estuviera ahí que en Nueva York, en las Naciones Unidas, donde le hubiese tocado hoy, en el debate general, como le llaman, el hacer una intervención nunca más de 20 minutos en la que iba a abordar el tema haitiano. Pero creo que, como el mismo presidente lo había dicho en la tarde del lunes, la prioridad de él es estar aquí en su país.
Y la cosa caminan más y mejor y más rápido cuando está el presidente y cuando la dispone el presidente de manera directa. Ojalá que haya una prioridad y se llegue primero a los más necesitados. Ojalá que haya equidad en la distribución de los alimentos crudos en este momento, que las reparaciones sean las más urgentes. Se habla de puentes, que los puentes comunican, de carretera para la comunicación, y no desamparar a nadie. Esto cabe también para el este del país, gente que pueda hacerlo y que no sufrieron el embate directo, que también se integren, colaboren. Pero ahí está, el boletín número 5 del COE no dice cosas muy buenas. Comparado con otros fenómenos, este es de una magnitud significativa. El presidente anunció una entrega de fondos especiales a los ayuntamientos de los municipios afectados. Los alcaldes, las alcaldías son fundamentales en este tipo de temas que tienen que ver mucho con problemas focalizados y que algunos se resuelven con relativamente pocos recursos y poca movilización. También habló de la importancia de recuperar el tema de la energía y el agua. Él dijo, incluso dio un informe después de la reunión que sostuvo en la gobernación, de cuántos días más o menos se tomará resolver totalmente el problema de energía eléctrica en las provincias de La Romana, Atomayor y El Ceibo. O sea, dijo específicamente el tiempo que se tomará ya para restablecer el servicio. Mira, hay una información que hay que prestarle atención. En la noche del domingo, el presidente Abinader, con su visita al COE, visita histórica, dijo el general Méndez, él advirtió el Bajo Yuna. Dijo el mandatario que 2 o 3 días después comienza a manifestarse esa inundación. Estoy viendo aquí la información de las presas y dice que las presas de Rincón y de Atillo están vertiendo hacia la cuenca del Bajo Yuna. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso de vertiendo? Que le están sacando agua a la presa y eso va para la cuenca del Bajo Yuna, que va creciendo. Desfogue, como le dicen ellos técnicamente. Sí, exactamente. Se va agrandando y ahí comienzan las inundaciones. Dicen las instituciones a cargo de la presa que las demás están regulando las precipitaciones conforme a los pronósticos meteorológicos y que podrían continuar durante este miércoles en esas precipitaciones, regulándolas. O sea, mientras va lloviendo, ellos van cerrando, abriendo. Abriendo, cerrando. Esa información la ofreció el Comité de Operación de Presa a través de su vocero. O sea, ese comité es una sección del sistema de riego del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Entonces ya lo saben. Dice ese Comité de Operaciones de Presa que Rincón y Atillo están vertiendo hacia la cuenca del Bajo Yuna. Atención, cuenca del Bajo Yuna. Y me llegó a la mente lo que dijo el presidente Abinader el domingo. 2 días después y 3 días después es que viene el desastre. Porque claro, es cuando se llenan la presa. Va cayendo agua, sábado, domingo, lunes, martes y ya hoy. Ojo avisor en esa zona del Bajo Yuna. Por eso yo insisto en que fue arriesgada la movida de iniciar el año escolar a nivel general. Mira, a propósito de las lluvias ayer hablábamos de los radares, del paso de Fiona por el país y de que vienen otros dos disturbios atmosféricos por ahí. Hay uno que ya se ha dicho, el número 8, aunque falta muchísimo para que esté cerca de República Dominicana, está a 1000 y pico de kilómetros, que no representa un daño. Al principio de Fiona se decía lo mismo, en la medida que se fue acercando, pues el pronóstico fue variando. Y hay que decir que los temas meteorológicos son muy dinámicos. Ciertamente no hay manera de usted decir, esto va a ser 2x2 y que sea 2x2, porque eso tiene vida propia y puede manejarse de una manera errática como el efecto fue Fiona. Hay un tuit de John Morales que he enviado a nuestro grupo de redacción y quiero que producción por favor lo coloque en la pantalla, donde dice John Morales, lo que necesitábamos en la emergencia aparece tarde.
el nuevo radar de Baisala Group en Punta Cana, que administra el IDAC. Sus datos e imágenes solo los ven unos pocos. Recuerden que esa fue la queja de los meteorólogos cuando venía Fiona y dijeron que la información se sirvió tarde. Yo recuerdo haberlo escuchado de la señora Gloria Ceballos, pero dijeron los meteorólogos que no le dieron acceso para ellos poder informar a la gente. Pues dice que este radar lo administra IDAC y sus datos e imágenes solo los ven unos pocos. Imagínense cuánto mejor informados hubiésemos estado pudiendo localizar de forma precisa el ojo de Fiona. Ojo al IDAC. Atención al IDAC. Esta es una queja que se ha dado varias veces en solo un par de días con el paso de Fiona por el país. Tenemos varios fenómenos atmosféricos. Hay que tomar quizás en consideración la queja que han dado John Morales y que ha dado Jean Suriel sobre el tema del radar de Punta Cana, sobre el tema del control del IDAC con un radar que debería servir de información para poder orientar a la gente. Creo que decirlo 2, 3 veces es mucho cuando se está hablando de información sensitiva para que la gente pueda tener de primera mano los datos que podrían hacerle tomar una decisión que puede salvar vidas. Otra vez lo ha vuelto a decir el meteorólogo que radicado en Miami, John Morales. Ya lo había dicho Jean Suriel en la coyuntura de las informaciones que se estaban vertiendo respecto del ojo de Fiona, que se dijo solo un par de horas antes que iba a impactar de manera directa a la República Dominicana, y la gente por aplicaciones como Clima y Windy tenía la información directamente de que había dado un giro e iba a impactar a la República Dominicana. Nosotros tenemos este solo radar, el que está ubicado en el aeropuerto de Punta Cana, un radar que dicho sea de paso es privado. El Estado debería adquirir sus propios radares. Ya hemos tenido catástrofes que podrían haber sido mayor, han sido terribles, pero podrían haber sido mayor. Sin embargo, la información a nosotros nos llega como país tiempo después, 1 hora, media hora, 45 minutos, 2, 3, 4, 5 horas después de que ya se sabe en otros estados. No descarto con esto que lo que dice doña Gloria Ceballos, que ellos tienen una información fluida, pero República Dominicana debe tener sus propios radares y hay que decirle al IDAC, a nuestros amigos del IDAC, que le presten atención a esta queja que ha sido repetitiva por parte de John Morales y de Jean Suriel. Esa queja ya está ahí. Cualquier consecuencia en el futuro, vamos a tener que remitirnos otra vez a esa información que ustedes han visto en sus pantallas. Es que más que una queja, yo mencionaba a un colega periodista ayer que soltaba al presidente Abinader a prender los radares, precisamente por esta situación. Hacen falta los radares. Entonces, doña Gloria sirvió el domingo a las 8 de la noche, 8:05 de la noche, una información parcial que el editorial del Caribe de ayer dice engañosa. Porque ella dice, no, nosotros tenemos radares. No, hay un radar Doppler ahí en Punta Cana que lo administra el IDAC. Pero, ¿qué sucede? No solo que John Morales había dicho, cuando tocó en el extremo suroeste de Puerto Rico, giró hacia el oeste y viene para la República Dominicana, nos va a dar. Y a las 8:05 de la noche, Gloria Ceballos dijo que iba a pasar entre 10 y 30 kilómetros en noroeste. Yo decía ayer, bueno, si hubiera sido en otro gobierno, a esta hora se estuviera cayendo el país. Y me dijeron, no, pero Gloria Ceballos era meteoróloga encargada del gobierno anterior, pero no es lo mismo, el tinte político de la cosa. Entonces fue grave eso que ocurrió. Dice uno de la Asociación de Pilotos, uno de los directivos que entrevistamos para el Caribe, apellido Díaz, no me acuerdo. Francisco Díaz, que él averiguó el asunto, porque lo está administrando el IDAC. Él también está pidiendo que lo pongan en internet, que todo el mundo pueda tener acceso a ese radar. Que le dijeron, la información que él maneja es que el personal está siendo entrenado y no tiene la capacidad suficiente. Miren esa falta de previsión.
Y lo que dice doña 2 Gloria, años que después el personal está siendo entrenado. Entrenado en realidad. Pero ¿cómo Entre va a las ser? razones por las cuales no está, bueno, eso es un arroz con mango. Pero lo que decía doña Gloria, por eso yo digo que es engañosa, no, que el centro de informaciones de huracanes de Miami, ya Jean Suriel lo explicaba aquí, la información del satélite se actualiza cada 15 o 20 minutos. Y el huracán arriba era una cuestión de tú saber minuto a minuto cómo iba girando, pero eso se dio cuenta alguna gente que venía para acá. Entonces, no estamos pidiendo que haya consecuencias, sino que haya radares, aunque debiera haber consecuencias también. Hablaba con corresponsales amigos de la Altagracia y de Samaná, y nos dijeron, pero nosotros no estábamos esperando que iba a pasar por aquí, ¿no? La gente de Samaná no pensaba que iba a pasar por la calle principal, en Loca Caravana, pensaba que eso iba a pasar mucho arriba, al norte de ellos. Entonces ahí hubo un error grave. Y cuando doña Gloria dice que tenemos radar, es que tenemos un radar que lo estamos instalando en Punta Cana. Pero ese radar, como ella misma dice, es de corto alcance. Dice Jean Suriel que ese radar Doppler de Punta Cana cubre más hacia Puerto Rico que hacia la República Dominicana, que no llega a San Pedro de Macorís el radio de acción. Por eso hacen falta 5 radares y se han ubicado Santo Domingo, Barahona, Montecristi. ¿Por qué no es un solo radar, doña Gloria? Porque Cuba tiene 6, Panamá tiene 5 y todas esas islitas por ahí tienen 4 y 5 radares Doppler. Busquen, no puedo decir la aplicación porque el técnico es Jean Suriel, la región y ubicar dónde hay radares. Y República Dominicana permanece en negro. Tengo una aplicación aquí, ok. Bueno, Aquí y todos esos países están los punticos. Esos punticos azules son que tienen radares. Entonces, presidente de la República, como decía Benjamín, te la voy a poner la imagen ayer, encienda los radares, no se lleve de lo que le están dando consejos para quedar bien, porque la pregunta se la hicieron a Abinader. Y bueno, Abinader sabio le dijo que conteste Gloria. Mira, ahí está. Y ella fue que metió la pata al decir que iba a pasar 30 kilómetros. Ahí está la imagen. Ojalá que producción pueda ponerla ahora en la pantalla. Ah, tú la conseguiste. Sí, es la imagen que nos compartió nuestro amigo Jean Suriel. Ustedes van a ver sobre cada territorio, sobre cada isla, sobre cada país cercano, circundante a la República Dominicana, ustedes van a ver unas manchas circulares. Cada zona circular de esa es el espacio que acaparan los radares que tiene ese país. Miren Puerto Rico. Los radares de Puerto Rico, miren cómo cubren inclusive una parte de la República Dominicana. Miren las islas menores hacia la derecha de la imagen, todas cubiertas totalmente. Así, a la derecha. Miren a Cuba, cubierta totalmente. Cuba. Esa es la imagen de los radares. Y miren a República Dominicana. Miren a República Dominicana. Todos esos círculos que ustedes ven son cobertura de radar propio en el territorio que está cubierto. Miren para allá, Miami, por allá hacia la izquierda de Cuba y todas las islas que están ahí, todas están cubiertas. Miren República Dominicana, la segunda isla más grande del Caribe, no tiene cobertura propia de radares. Eso no hay que inventarse el agua tibia. Esta es una imagen de satélite que nosotros se la estamos compartiendo a ustedes en este momento. Tenemos una parte cubierta, ahí se ve, míralo ahí, Nelson, cubierta que viene desde la zona de Puerto Rico. ¿Lo ven aquí? Sí, lo vemos hasta San Pedro. Okay. Por ahí. Eso nos cubre exactamente como hasta la Romana. Del otro lado, de la zona de Haití, nosotros tenemos cobertura desde Miami, desde Cuba, desde Jamaica. Pero hay una zona que, según dicen nuestros amigos meteorólogos, ciega, que tiene República Dominicana y que tiene la isla. República Dominicana y Haití son los que no tienen los radares. ¿Por qué, si nosotros invertimos tanto dinero en cosas que en ocasiones se pierden, hemos dejado dinero, por cierto, miles de millones, sin ejecutar y se ha pasado de un año para otro? Yo creo que sería valioso tal vez poner en presupuesto un esfuerzo económico para comprar estos radares. Estamos hablando de $9 millones, decía Jean Suriel, para tener una cobertura que podría evitarnos en daños 10, 20 veces más que esos $9 millones. ¿Cuánto se perdió en este país con el huracán George? Ni decir de David. Yo no era ni siquiera un suspiro cuando el huracán David. Pero contemos de los últimos 40 años hacia acá. ¿Cuánto se perdió en George?
¿Cuánto se perdió con las tormentas Irma, María? ¿Cuánto se perdió con Jean? ¿Cuánto se va a perder está cuantificando perder ahora con Fiona? No se justifica todas las pérdidas que se han tenido en estos 40 años con lo que cuesta comprar esos radares. Al menos 2. Ha dicho Jean Suriel, ha dicho John Morales, lo han dicho ingenieros especialistas en la materia, que necesitaríamos un total de 4, creo que fue que dijo Jean Suriel. Pero podemos empezar con 2. Con 2. ¿Por qué República Dominicana como Estado no hace una inversión como esta? ¿Qué hay detrás de no tener un radar? La verdad es que uno no sabe. Han habido promesas de gobiernos extranjeros, inclusive con el tema de los radares, pero esto no se ha hecho. Ojo, no es solamente ciclones que se localizan con los radares, se localizan muchas otras cosas. Ese es el problema. Está también la aeronavegación. Aquí un piloto amigo nos dijo que aterrizó en Puerto Plata, porque al llegar, al aproximarse a las Américas, no habían condiciones. Pero él se enteró cuando estaba cerquitica. Y ya. Es decir, que también sirve para la aeronavegación. Entonces, un Doppler cuesta 1.2 millones, 4, eso nos llega a 8 millones de dólares. Aquí entrevistamos al presidente Abinader, creo que para su aniversario, para el aniversario del periódico, no recuerdo, y le dije, presidente, cumple un año de gestión. Su primer año de gestión. Sí. El primer año de gestión. Yo le dije, aquí mijito, nétese, presidente, eso con caja chica se resuelve. Y el presidente, no incómodo, pero no le gustó la pregunta, decía, sí, pero que el gobierno tiene mucha caja chica. Pero, presidente, aquí se demostró ahora con Fiona que hay que hacer el sacrificio de esa caja chica. 4 o 5 radares no llegan a 9 millones de dólares. Uno cuesta 1.2 millones. Entonces, atención con la falta de radares. Y atención con el asunto, háganlo ya hoy, y conéctelo a internet, el radar de Punta Cana que administra el IDAT. El IDAT también tiene que emitir un comunicado y dar explicaciones. Doña Gloria no tiene que dar explicaciones porque ella se equivocó. Meridianamente se equivocó y dijo que no nos iba a dar. Pero lo grave es que a la hora que ella decía eso, John Morales le estaba diciendo, nos va a dar. Y ellos insistían que iba a pasar a 30 kilómetros. Porque estaban repitiendo el pronóstico que daba el Centro Nacional de Huracanes de Miami. La información que nosotros recibimos, según un análisis que nos han hecho especialistas, nos llega cuando ellos reciben la data y la procesan y nos la envían o nosotros tenemos acceso a ella, no es en el instante en que se da, tiene un retraso. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que ya iba a haber un impacto con el país, había pasado un tiempo que se podría aprovechar si República Dominicana tuviera sus propios radares. Según nos informa nuestro amigo Francisco Díaz, voy a leer el detalle textualmente. Se compraron e instalaron un radar meteorológico en el país, pero no lo han conectado a internet o a la red regional, por lo que los expertos o a las aerolíneas que visitan el país o los pilotos locales solo pueden tener acceso a la data, no a las imágenes. Esto causó que la noche que Fiona estaba entre Puerto Rico y República Dominicana, el Centro de Huracanes de Miami pronosticara erróneamente que Fiona pasaría al este de República Dominicana. ONAMED, que sí tiene acceso al radar, le siguió los pasos al Centro de Huracanes de Miami y en rueda de prensa con el presidente en el COE se repitió el pronóstico de Miami. Una vez dentro del país, se hizo aún más difícil establecer la posición exacta del huracán. Y el mismo meteorólogo, John Morales, es quien comienza a pedir públicamente acceso al radar para poder determinar la ubicación física exacta que tenía Fiona en nuestro país. Bueno, ahí está el tema del radar. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero le dejo otro tema que está en el Caribe de hoy. La gran mayoría, la inmensa mayoría de las estructuras públicas del país no tienen seguro y eso significa, aquí se calculó 28 años, 18% del PIB. Solo tienen seguro, estructura física, Banco Central, Banco de Reserva, Ministerio de Hacienda y Punta Catalina. Las demás carecen de cobertura de seguro. Probablemente haya una que otra más que esté asegurada, pero ojo con esa parte. No tienen cobertura de seguro. Y todo eso, puente, carretera, elevado, todo lo que hay que reparar ahora, corre por cuenta del contribuyente, por decirlo de alguna manera. Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista que le realizamos a Miguel Mejía,
Una entrevista a la izquierda. El intelectual Ignacio Ramonet. Vamos a autorizar en grande a partir de ahora. Regresamos en nuestra entrevista central de Medios Conjuntos del día de hoy. Tenemos un plato fuerte. Hablamos de política exterior, de integración centro y latinoamericana y además hablamos de giros hacia la izquierda. Nuestros invitados del día de hoy son el ministro de Política de Integración Regional y dirigente político, además Miguel Mejía, y además el periodista y catedrático español, el señor Ignacio Ramonet. Bienvenidos y buenos días a ambos. Buenos días. Un placer tenerle por aquí. Una semana especial, Miguel. La puesta en circulación el pasado domingo de tu libro con el sugerente título Del Caribe a los Antípodas. Y además tenemos el prologuista aquí, Ramonet, que ha dicho de entrada que es una obra especial y particular de lo que tendremos ocasión de hablar más adelante. Buenos días, señores. Miguel, háblanos de tu libro. Bueno, gracias a este grupo multimedio por la invitación y un inmenso placer reencontrarme contigo, viejo amigo. Mira, este libro que lo lanzamos en Santiago de los Caballeros el pasado domingo, con la amenaza del huracán, tuvimos suerte, fuimos bendecidos de que en horario de la mañana en que se estaba poniendo a circular el libro, no hubo lluvia, nos dio la oportunidad a casa llena de hacer el lanzamiento de este libro. Ahí aplicamos la vieja tesis maoísta, del campo a la ciudad. Generalmente un libro se pone a circular aquí en la ciudad y nosotros venimos de Santiago a la capital, del exterior al país, porque ya este libro lo hemos puesto a circular en México y en Cuba, donde el maestro Ramonet nos honró con su presencia en Cuba y lo pusimos a circular. El libro recoge una serie de vivencias y de los esfuerzos que nosotros a través del tiempo hemos venido realizando a favor de las relaciones diplomáticas con una serie de naciones que hoy se constituyen en un elemento de importancia diplomática, política y económica y comercial. Hace más de 30 años que nosotros empezamos esta carrera. Debo confesarle que cuando iniciamos esta carrera de vínculo con estos países, sobre todo que estaban en las órbitas, los países socialistas como es China, Corea del Norte y Vietnam, era casi imposible pensar que pudiéramos establecer relaciones diplomáticas con estos países. Estos países a través del tiempo han logrado un nivel de desarrollo económico, tecnológico y una gran importancia desde el punto de vista diplomático. Debo confesarle que cuando inicié esto, desde el movimiento estudiantil y después en la universidad, lo hacía desde una óptica meramente ideológica. Era un momento en que el mundo estaba dividido en dos grandes polos ideológicos, que era la Unión Soviética y China. El movimiento comunista internacional estaba dividido en esos dos grandes polos. Y nosotros realmente pertenecíamos a un partido que tenía más un vínculo con la corriente china, que era el Movimiento Popular Dominicano, donde en el 82 el Movimiento Izquierda Unida es un desprendimiento del MPD. En aquella ocasión nuestra posición estaba inspirada en la hoz y el martillo, pensamiento Mao Zedong, pero a través del tiempo nos dimos cuenta que para hacer una contribución al desarrollo del país, en un momento en que el mundo había cambiado, se había producido una metamorfosis en el mundo y que esos viejos esquemas se habían caído, teníamos que desarrollar alguna iniciativa que nos permitiera insertarnos en unos esquemas nuevos que nos permitiera ya sobrevivir. Ya el elemento ideológico quedaba en un segundo plano. Ya en el 96-2000 yo era embajador encargado del asunto del Caribe en la Cancillería y tenía la oportunidad desde una posición gubernamental de promover esto, que ya desde el movimiento estudiantil yo venía promoviéndolo, pero ya tenía una oportunidad de hacerlo de una posición de Estado y ya en un momento en que el mundo había cambiado, producir un acercamiento
ya no con la visión ideológica, sino de conveniencia, de comercio, diplomática, y, cómo no, económica también. Entonces ahí empezamos esa carrera, visitaba con mucha frecuencia esos países y comencé a escribir. Siempre he tenido la oportunidad de escribir en algunos medios a favor de esto. El libro recoge toda esa andanza y ya hoy puedo decirle que tengo una gran satisfacción, una gran tranquilidad, porque tenemos relaciones diplomáticas con la República Popular China. Hace 4 años que ya tenemos relaciones con China. Tenemos relaciones diplomáticas y estamos aperturando una embajada en Hanoi, con Vietnam. Y tenemos relaciones con la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, que aunque no tenemos embajada aquí ni tenemos embajada allá, ellos manejan las relaciones con nosotros con la concurrencia desde Cuba y con frecuencia vienen aquí. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Un momento en que los viejos esquemas se habían roto, en que esto nos permite accesar nuevos mercados y que nuevos mercados nos puedan accesar a nosotros. Las relaciones con China, desde el punto de vista diplomático, es miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. Y a cualquier país le gustaría tener un socio que esté representado permanentemente en ese Consejo de Naciones Unidas. China es la segunda economía del mundo, que se perfila ya como la primera economía del mundo. Y China tiene un mercado de 1.400 millones de habitantes. Entonces, ya desde el punto de vista empresarial, diplomático y demás, es la importancia que tiene este tipo de relación. Lo mismo pudiéramos decir de Vietnam, no digo lo mismo de Corea. Corea no tiene el desarrollo ni tiene la apertura que tiene China y Vietnam. Ahora, Ramonet, ¿por qué tú dices que la obra es particular y especial? O especial y particular. Bueno, es, digamos, especial porque se sitúa, aunque no lo parezca, en una tradición dominicana. El primer gran líder dominicano que hizo ese viaje que propone Miguel Mejía en este libro fue Juan Bosch. Juan Bosch, en el momento en que se terminaba la guerra de Vietnam, escribió un libro que se llamaba Viaje a los Antípodas y también estuvo visitando Vietnam, China, estas regiones de Asia en aquel momento. Particular porque Miguel lo hace en un momento, como él lo acaba de explicar, en el que no solo se inscribe en esa tradición boschiana de prestarle atención a Asia del Este, sino que lo hace también en una perspectiva a la vez, digamos, política, como lo acaba de explicar, pero también muy contemporánea, muy moderna, no es la misma visión. La visión de Bosch es, vamos a visitar 3 países que, aunque parecen muy distantes, tienen algo en común muy importante con la República Dominicana. Pero ¿qué pueden tener de común Vietnam, China y Corea del Norte con la República Dominicana? Bueno, que los 3 han sido víctimas de una agresión imperialista. Después de 1945 en China, en 1950 en Corea del Norte, en 1960 en Vietnam. Y a partir de ahí hay como una fraternidad posible. Miguel lo hace en la era contemporánea, después de haber también visitado. Miguel Mejía es el único líder hoy en América Latina que pudo conocer a uno de los líderes que más influencia han tenido en Asia del Este, que es Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Pero lo hace en la perspectiva que hoy esas naciones, en particular China y Vietnam, como él mismo lo acaba de subrayar, están entre las naciones más adelantadas del mundo. China hoy no solo es una gran potencia económica, es una gran potencia tecnológica, es una gran potencia espacial, evidentemente, es una gran potencia en los sectores de la educación a las nuevas tecnologías. Entonces, esa proximidad, curiosamente, hay una tradición dominicana
y hay una voluntad dominicana de establecer puentes con esa región y yo digo también, no hay en América Latina un dirigente político hoy que tenga el conocimiento de Asia del Este que tiene Miguel y que lo ha acumulado a lo largo de 40 años. Antes que muchas personas, ¿quién podía imaginar hace 40 años, 50 años, que Vietnam, que salió absolutamente destruido de la guerra de Vietnam en 1975, iba a ser en menos de 50 años una de las grandes potencias de la región del Este? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ambos. ¿A qué se debe que la izquierda haya crecido tanto en la región? Y si esto se va a extender, si ustedes entienden que eso se extenderá a otros países, como ha pasado con Chile, con Colombia, y ahora vemos que Lula está, ¿verdad?, bien cerquita de volver al poder. La pregunta es para Miguel. Para ambos. Para ambos. Miguel. Yo creo que esto responde a la incapacidad que ha tenido los partidos tradicionales, los partidos sistémicos, y al fracaso del modelo de la política económica neoliberal. La política neoliberal genera de mejoramiento en la condición de vida de la humanidad, y esto permite que propuestas alternativas que se aproximan más a las necesidades de la gente tengan mayores acogidas, y por eso se está produciendo un renacer de los gobiernos progresistas. Ya lo vimos en Honduras con Xiomara Castro, lo vimos ahora en Colombia con Petro, y no hay duda de que Lula va a ganar las próximas elecciones en Brasil, porque los gobiernos que han precedido a estas alternativas que están surgiendo no han planteado soluciones. Lula sacó una gran cantidad de gente de la pobreza extrema, y cuando tú vas a hacer balance de lo que ha hecho Bolsonaro y lo que hizo Lula, hay una gran diferencia, y el pueblo también sufre y padece todo esto y ve todo esto, y entonces lo manifiestan democráticamente a través del voto. Lo mismo sucedió con Honduras. Ahora, después de haber bajado del poder Juan Orlando, lo encadenan y lo extraditan hacia Estados Unidos, lo que indica que había un narcopoder ahí funcionando, lo que permite también que Xiomara Castro, esposa de Miel Zelaya, que lo habían derrocado, un golpe de Estado, lo habían satanizado, pueda emerger como una alternativa distinta. Y así podemos hacer un balance de todo esto, y es lo que se va a producir el día 2 en Brasil con Lula. Sí, yo añadiría lo que dice Miguel, con lo que estoy enteramente de acuerdo, que de todos modos los gobiernos, sea quien sea que gobierne, han tenido una gran dificultad a lo largo de estos 2 últimos años por la COVID, ¿verdad? Por las dificultades que ha planteado la COVID, dificultades de gestión sanitaria, de gestión económica, que a la COVID le ha sucedido esta ola de inflación brutal, de dificultades, y ahora además las consecuencias de la guerra de Ucrania. Entonces la situación de la población en muchos países es una situación, yo diría, de protesta natural. Y también, independientemente de esta voluntad del fracaso del neoliberalismo, hay también el deseo en muchas sociedades de que cambien los que gobiernan, que llegue otra posibilidad para sustituir. Y lo hemos visto, cada vez que ha habido elecciones ha perdido el que gobierna. La única excepción es Ecuador, en cierta medida, porque aunque teóricamente no era el caso, pero Lenín Moreno se había ido muy a la derecha y le sucedió con Lasso, un gobernante de derecha. Pero si no, ha habido alternativas en todas partes. ¿Y qué les falta a esos gobiernos de izquierda? Porque no es un secreto que ha habido un descalabro económico en esos países con sus llegadas. Descalabro económico, no se puede decir que México tenga un descalabro económico. No se, de Petro aún no se puede juzgar porque acaba de llegar, ¿verdad? Bolivia ha tenido, el gobierno de Evo ha sido probablemente el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en su historia, ¿verdad? Nunca Bolivia se había desarrollado tanto. Ecuador con Correa. Con Correa igual, un economista, el país está... Mire cómo está Ecuador en este momento, gobernado por la derecha.
¿Y cuál es el Bolivia, fenómeno de Venezuela entonces, Ramón? Quiero decirle que con Bolivia el país tenía las mayores reservas de divisas de toda América Latina, más que Argentina, más que México y más que Brasil. Y no se le daba mucho crédito a Evo Morales, porque se decía no tiene formación, no ha ido a la universidad, es un indígena del altiplano. Fue un error, el país estuvo muy bien gobernado. Y quien fue el autor de ese milagro, que era el ministro de Economía, es el que está gobernando, Lucho. Entonces, Venezuela es un país que ha sido muy sancionado, muy asediado, asfixiado, no se le ha dado la posibilidad que ha tenido, entonces tampoco se puede juzgar. Pero las demás experiencias de la izquierda, si no, las sociedades eligen libremente. ¿Por qué la sociedad chilena ha elegido a Boris? Es libre. Y quien gobernaba era un empresario que se decía que había tenido todo el éxito del mundo y sin embargo fracasó. ¿Por qué fracasan los empresarios cuando gobiernan? También podríamos decir, claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, en el caso de Venezuela tiene una particularidad. Y es que de todos esos países, Venezuela es el único que es el cuarto productor de petróleo del mundo. Y tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Entonces, detrás de eso andan esos capitales y esas naciones que mantienen y promueven el asedio, el bloqueo antihumano que tienen con Venezuela. Entonces, Venezuela no ha tenido la oportunidad de gobernar en tranquilidad, porque del mismo momento que muere Chávez y surge Nicolás Maduro, hay una ofensiva que no le pierden ni pie ni pisar. Y pese a todo eso, ya Venezuela está recobrando su estabilidad, su normalidad, está aumentando su producción petrolera y ya los propios Estados Unidos están haciendo puentes de comunicación con ellos, porque en definitiva le están dando la razón a ese joven gobernante que no le han dado la oportunidad de gobernar en un proceso de tranquilidad y de paz. A propósito de ese tema que plantea Albanelli, en la República Dominicana se observa un fenómeno que me gustaría saber la opinión de ustedes dos, porque puede dar uno su visión un poco más local y el otro desde el punto de vista, o sea, desde afuera, que es la casi ausencia de diferencias ideológicas que uno observa en el sistema de partidos del país. O sea, cada partido puede tener su postulado, su planteamiento, hasta su doctrina, pero realmente cuando vemos, por ejemplo, las alianzas que se dan, hay partidos que son de izquierda, que conviven, cohabitan en una misma coalición con partidos que son de extrema derecha. Eso lo hemos visto en varias ocasiones, el Acuerdo de Santo Domingo, el Bloque Progresista, o sea, aquella vez con Peña Gómez, después con Leonel Fernández, y se ve como que no hay diferencias entre uno y otro. Eso parecería como que el pragmatismo lo que se ha impuesto en el país. Yo voy a exonerar a Ignacio de la parte interna para que no lo acusen de injerencista y él que aborde el tema internacional. Mira, nosotros desde el 1982 hicimos conciencia de que los problemas del país y los problemas del mundo eran tan grandes, que no podía ser afrontado desde una óptica meramente ideológica, sea de izquierda y sea de derecha. A partir de ahí nosotros entendimos que lo que procedía era una unidad amplia, diversa y plural. Una unidad plurideológica y pluripartidista sustentada en una plataforma programática. En el caso de nosotros hemos cumplido con esa visión. No nos hemos plegado a los desaciertos. Aún dentro de los gobiernos que hemos participado, cuando hemos disentido de cierta política y de ciertos funcionarios, lo hemos expresado. Y los hechos están ahí. Porque si aquí se establece un gobierno enteramente de derecha, evidentemente no tendrá el soporte popular para poder buscar soluciones a estos problemas. Y es desde ese punto de vista que nosotros nos hemos adherido a esa política de unidad amplia, diversa y plural. ¿Qué es lo que se está produciendo en toda América Latina? Chávez no llegó con una unidad ideológica. Chávez tuvo que pactar hasta con un sector empresarial, con la iglesia y con todo el mundo. Lula por igual. Ninguno de estos gobiernos progresistas que han surgido con una plataforma meramente ideológica. Y nosotros también hemos sido suficientemente prudentes. El hecho de que nosotros participemos en este tipo de gobierno, este tipo de unidad,
no significa que te renunciemos a nuestra visión estratégica. Ahora, tampoco somos ilusos ni somos irresponsables para llegar con el manifiesto comunista bajo el brazo y pedirle al gobernante de turno que aplique eso, porque eso no es lo que se ha ofertado. Ahora, nuestra vigilancia estará siempre en la plataforma programática, que es lo que hemos aprobado, que cumplan eso, porque nosotros vamos a esa unidad en función de los planteamientos que tiene el programa. Que muchas veces se salen, pues ahí está nuestra disidencia. Y si esta disidencia tiene que generar por incumplimiento del programa una ruptura, pues también lo hemos hecho, sin ningún problema. Eso es en el campo nacional. No sé internacionalmente cómo lo ve Ignacio. Yo lo que diría es que, visto desde el exterior, lo que se percibe muy netamente es que a lo largo de los mandatos de Leonel Fernández, de Danilo Medina y ahora de Luis Abinader, lo que se ha visto es un formidable progreso de la economía y de la sociedad dominicana. Esto es lo que se ve desde fuera. Se podría decir que República Dominicana representa en el panorama latinoamericano como una gran excepción. Primero, son más de 20 años de estabilidad, son más de 20 años de progreso constante, de crecimiento constante. Ningún país latinoamericano ha crecido tanto como República Dominicana. Me decía un economista hace poco que la República Dominicana es hoy, en toda América Latina, el único país cuya clase media constituye la clase social dominante, que es como el sueño de cualquier sociedad, es la característica de las sociedades europeas más desarrolladas, que evita el choque de las desigualdades entre los más ricos y los más pobres. No quiere decir que no haya desigualdades en República Dominicana, pero en los últimos 20, 25 años se han ido reduciendo. Entonces, yo creo que hay como un pragmatismo, decía usted, una sensatez, en que si eso funciona, cualquiera que llegue al poder tiene que tener algo de eso, de esa fórmula milagrosa, para mantener esto el mayor tiempo posible, de manera a que la sociedad siga progresando. Que hay seguramente mejorías que aportar al sistema, no cabe duda, para eso están los partidos políticos dominicanos. Señor Ramonet y señor Mejía, tenemos que hacer una pausa que será muy breve. Al regreso tenemos más preguntas para ustedes y el turno le toca a Yanesi. Venimos de una vez. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy hablamos de política internacional y local y le hacemos un análisis a los sistemas de gobierno de izquierda. El señor Miguel Mejía e Ignacio Ramonet son nuestros invitados. Antes de irnos a la pausa, Yanesi tenía una pregunta. Hay un tema que es muy recurrente y es que que es como un postulado, ¿verdad? Todo el mundo coincide en que el sistema democrático es el mejor modelo de gobierno. Sin embargo, está en evaluación la democracia por los niveles de insatisfacción. Hemos visto en los últimos tiempos protestas en todos los países de la región por insatisfacciones. Me gustaría conocer la evaluación que usted le hace a esas críticas que hay al modelo democrático y qué se necesita para perfeccionarlo. La democracia está en crisis, no cabe duda. Hay como desgaste del sistema democrático. Desde el punto de vista político está demostrado que es el mejor sistema, o digamos, es el peor, pero con excepción de todos los demás, como decía Churchill. Entonces, pero hoy, digamos, por una parte está en crisis, no solo la democracia, o porque la democracia está en crisis, porque está en crisis la verdad, que es algo muy importante en una sociedad. Está en crisis la información, que nos concierne aquí a nosotros. Está en crisis, el sentido de la igualdad, la ética económica en la sociedad. Las sociedades en los últimos 50 años, desde que se desarrolló el neoliberalismo, han desarrollado mucha desigualdad. Entonces, la democracia no aporta, para muchos ciudadanos y ciudadanas, no les aporta la satisfacción o la esperanza que podían tener. Cuando se hace un sondeo en algunos países, recientemente, hace un año se hizo uno en Perú, sobre qué desea usted, tener un empleo con dictadura
o autoritarismo o tener la libertad con la democracia. Y la respuesta de 70% de la ciudadanía fue: quiero un empleo. ¿Ok? O sea que, por consiguiente, hay una crisis de la democracia. ¿Cómo lo vemos? Lo hemos visto en Estados Unidos. El propio presidente lanzó a sus fanáticos al asalto del Capitolio, negó el resultado de las elecciones. El propio presidente de Estados Unidos estaba dando un golpe de Estado, está hoy casi demostrado. Igual ocurre en muchos países democráticos europeos, varios en todo caso, donde el autoritarismo se está imponiendo. Por ejemplo, en Hungría, con el presidente Orbán, que él tiene una teoría del illiberalismo, ¿verdad? Es decir, que está en contra del liberalismo y en particular del liberalismo político. Lo vemos en Polonia, donde hay una extrema derecha nacionalista que favorece el autoritarismo. Entonces, el regreso del autoritarismo en el mundo, Bolsonaro en América Latina, Bukele en El Salvador, teníamos a Duterte o a Marcos, Bombón Marcos, el hijo del dictador Marcos en Filipinas. Estamos viendo un regreso del autoritarismo y eso es extremadamente preocupante, no cabe duda. Quiero preguntarle al señor Miguel Mejía y a usted, señor Ramonet, ¿qué opina de lo que está pasando en este momento en el gobierno de Ortega? El Papa Francisco se ha pronunciado respecto de el límite de libertad y además de la represión que hay contra la Iglesia, e incluso se ha manifestado en cuanto a ese sistema de gobierno represivo y, en sus palabras, violatorio de derecho. Yo sé que usted conoce bien el sistema político de ese país. Quiero saber qué usted opina y además qué piensa de que el 62% de los dominicanos entiendan que en República Dominicana hace falta un sistema de consecuencias fuerte, un planteo de reglas claras, aunque eso limite un poco el sistema de libertad que vivimos en este momento. Mira, yo acabo de reunirme con Daniel Ortega y con Rosario Murillo. Me recibieron en su casa. Ya antes me había reunido con el presidente Díaz-Canel en Cuba y posteriormente con la presidenta Xiomara Castro. Esto no hace menos 3 semanas que hice ese periplo. Y quise hablar con Daniel porque realmente desde fuera se están viendo cosas que a simple vista uno no la podría compartir, pese a la amistad que tenemos con ellos. Y quise ir a hablar, quise ir a la fuente. Y no solamente me reuní con ellos, yo me reuní con más de 8 ministros de educación, de salud y demás. Y concluí de que hay una gran ofensiva mediática para desdibujar la imagen de ese gobierno. Lo acusan de ser antirreligioso, de perseguir a los religiosos. Y cuando tú vas a la fuente te das cuenta de que nada de eso es así. No están presos los sino religiosos. lo que hay una conspiración al orden establecido tratando de estabilizar y de tumbar ese gobierno. Entonces cometen infracciones y ellos no tienen más alternativa que aplicarle lo que establece la ley y la constitución de ese país. Ahora, las transnacionales de prensa que están montados en desacreditar y desestabilizar y de derrumbar ese gobierno, pues publican todo lo contrario de lo que está pasando. Por eso es importante que vayan a la fuente y puedan enterarse de realmente qué es lo que está pasando ahí. Lo mismo han hecho con Venezuela, lo han hecho con Cuba, y con todo el que tenga desafecto con los Estados Unidos son víctimas de esa ofensiva mediática. Yo creo que ellos en este momento son parte de esa víctima de esa ofensiva mediática. Pero quedémonos en Nicaragua, porque yo me di cuenta, Román, que tú brincaste de Brasil a El Salvador y cuando hablaba de intolerancia y brincaste a Ortega. El caso de Ortega es un caso muy particular. Yo hace muchísimos años que no he ido a Nicaragua y entonces no conozco la realidad reciente. Me gusta hablar de lo que sé. Pero lo que dice Miguel creo que hay que escucharlo. Hay una campaña extremadamente intensa contra Nicaragua y siempre eso, digamos, revela bien que, porque ha cambiado la actitud
de los medios internacionales con Nicaragua. Hace apenas 2 o 3 años, Nicaragua era presentada, contrariamente a Venezuela o a Cuba, como un modelo del país en el que se podía invertir, el país en el que se podía viajar, el país con el que se podía hacer negocios, y de repente todo eso ha cambiado cuando el gobierno es el mismo. Señor Ramonet y Miguel, en República Dominicana, por ejemplo, se puede disentir y criticar al gobierno. La iglesia es uno de los mayores críticos del gobierno en este país. Incluso hay una carta pastoral por ahí que a Nelson le gusta mucho, que cuando se publique esa carta, todas las portadas en los últimos años han enfilado en contra de la política del gobierno, pero no hay ningún apresado por eso. Ningún sacerdote es llevado violentamente, ningún sacerdote es amarrado ni dejado en una prisión con pocas condiciones humanas. Pero sí está pasando aparentemente en Nicaragua y el Papa Francisco se ha manifestado. ¿Cómo puede ser esto una campaña mediática solamente y que el gobierno pueda actuar de una forma que sea quizás menos violenta hacia la Iglesia Católica? En República Dominicana vive un clima democrático, de libertad de expresión y de libertad de asociación. Es cierto. Pero la República Dominicana no está asediada por los norteamericanos que quieren desestabilizarla. La República Dominicana tiene una relación muy armoniosa, y nosotros estamos muy de acuerdo con eso, con los Estados Unidos, que es el principal socio comercial que tiene la República Dominicana. Por la República Dominicana no hay ninguna ley norteamericana que le aplique sanciones, ni que tenga una ofensiva mediática como tiene con Venezuela, como tiene contra Cuba, como tiene contra Nicaragua. Por tanto, no están esas transnacionales de prensa interesadas en desestabilizar a la República Dominicana. Por eso la República Dominicana vive un clima de paz, aún se pueda disentir del gobierno, no hay ningún tipo de persecución, no hay preso político, no hay deportado, a nadie se le persigue por su idea, y eso habla muy bien de la estabilidad y del país. Pero aquellos países que están asediados por leyes de bloqueo económico, de sanciones económicas, y tienen una batería de transnacionales de prensa que están amplificando esa política, afortunadamente en la República Dominicana no existen esas condiciones. Ramonet, antes de terminar, no quisiera dejar de explorar una faceta tuya del periodismo, de los medios de comunicación, porque tal vez muchos televidentes que no nos lo perdonarían. Yo quiero preguntarte sobre el periodismo rápido de estos días, sobre la ausencia de criterio, cómo verificar, cómo contrastar, y el futuro. Ahora vamos a lo digital. ¿Qué opinión te merece? Bueno, el periodismo está pasando una de sus malas épocas, ¿verdad? En particular porque por el surgimiento de una nueva manera de informarse que masivamente ha llegado en muy poco tiempo a la inmensa mayoría de la sociedad, que es informarse mediante las redes sociales, o por lo menos tener la ilusión de informarse mediante las redes sociales. Y claro, las redes no tienen esta preocupación que forma parte de la ética del periodismo, es decir, contrastar, verificar, buscar varias fuentes para una información. No, porque circula a otra velocidad, como decía usted. Entonces estamos en un universo en el que, lo decíamos antes, en la crisis de la democracia hay crisis de la verdad y crisis de la información. Porque un ciudadano mal informado no puede ser un buen ciudadano. Una ciudadana que no recibe la buena información no puede participar. Los miles de las miles de personas que asaltaron el Capitolio eran ciudadanos americanos de una democracia y asaltaron el Capitolio con una idea que no tenía nada que ver con la buena información. Pensaban y siguen pensando que Trump fue elegido legalmente en lugar de Joe Biden. Y lo explicábamos antes, Trump instauró un sistema de información directa entre el presidente, directamente informando a los ciudadanos sin necesidad de la televisión, de los periodistas, de la radio. Eso crea evidentemente una relación malsana cuando
es el propio actor de la política el que da la información directamente al ciudadano y sobre todo en cuando el ciudadano le hace más confianza directamente a ese político que a los periodistas. Señor Ramonet, pero se queda como en el aire el asunto de la elección de Donald Trump. ¿Usted podría aterrizarnos un poco la idea cuando usted dice que parecería que Donald Trump fue elegido democráticamente y no Biden? Donald Trump fue elegido democráticamente, pero en 2016. Correcto. En el 2020, en noviembre de 2020, quien fue elegido democráticamente fue Biden. Usted habla sobre la teoría del fraude a las elecciones. Del fraude electoral. Trump pretende que en noviembre de 2020 quien fue elegido fue él, cuando Biden sacó 8 millones de votos más que él y varias decenas de votos electorales más que Trump. Pero Trump pretende que eso fue objeto de un gran fraude y que el elegido es él. Que él lo pretenda no me extraña. Lo grave es que casi el 70% de los electores republicanos hoy en día lo piensan. O sea que hay como 40% de la población estadounidense en capacidad de votar que piensa que el presidente Trump le robaron la elección. Eso en muchos países de América Latina da lugar a una guerra civil. Y aquello fue un principio de guerra civil. Muy bien. Por la mala información. Bien, terminamos ya, pero no quisiera dejar una cosita a Miguel, un viejo amigo. Bueno, también cabe al revés, un amigo viejo. Vi a Rita Abinader en el acto del domingo, la hermana del presidente, que habló. Hay una relación muy fluida tuya con la familia Abinader, pero eso significa también, en el otro aspecto, que hay una alianza del MIU y del PRM. Brevemente. No. Hay una relación casi familiar de muchos años. Ellos me han asumido como parte de su familia y yo como parte de mi familia. Eso me obliga a tener que tener puentes de cooperación con la gestión del presidente Luis Abinader. Y de hecho estamos participando, ayudándolo en lo que hemos podido, sin que esto tenga ningún compromiso político con el PRM. Es una relación personal y la desarrollo de la misma manera que desarrollé mi presencia en los gobiernos del PLD, con el cual nosotros mantenemos una relación institucional, porque en la crisis interna del PLD nosotros no intervenimos ni de un lado ni de otro. Se fue un sector, quedó la institucionalidad del PLD y nosotros la mantenemos. Nuestro vínculo es más de carácter personal y familiar con el presidente Abinader. No ha mediado ningún compromiso político con el PRM. Bien, gracias al señor Miguel Mejía y al señor Ignacio Ramonet, que son nuestros invitados del día de hoy. Esta entrevista ustedes pueden verla de manera más extensa en la portada y en las páginas internas del periódico El Caribe este miércoles y además en el desplegado digital de El Caribe. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Gracias a los dos por ser nuestros invitados del día de hoy. Hemos sazonado mucho desde el inicio del programa que hoy se inicia formalmente el año lectivo 22-23 en República Dominicana y que hay un acto simbólico especial a las 10 de la mañana en La Victoria. Pero vamos a Los Ríos, a un liceo de Los Ríos. Se llama Educación para Pensar. Allí está la compañera Susan Castaño. Vamos a ver el ambiente en esta mañana en ese liceo de Los Ríos. Adelante, Susan. Muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN. Iniciamos esta cobertura especial a propósito del inicio del año escolar previsto para este miércoles, donde están convocados más de 2 millones de estudiantes a nivel público y privado, y nosotros desde ya hemos iniciado una cobertura especial. Nos hemos trasladado hasta el sector Los Ríos, este Distrito Nacional, en el Liceo Educación para Pensar, donde vamos a conocer cómo ha estado la afluencia durante las primeras horas de la mañana de este miércoles. Hoy estamos en vivo para CDN. Su nombre y cómo ha estado la asistencia. Bueno, mi nombre es Casey Cuevas Ruiz, soy la directora de este centro. En el día de hoy, nuestra asistencia, a pesar de la lluvia,
ha sido buena, porque tenemos más de un 70%, ya verificado con los listados, más de un 70%. Tenemos compañía de los padres también, y yo la veo muy buena. Ha habido muy buena acogida, tanto de los estudiantes de nuevo ingreso como de los estudiantes ya que son del centro. Mire, el tema de la reparación del plantel educativo y demás, vemos que todavía mantienen una construcción. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron ustedes para el inicio de este año escolar? Y si cuentan con los insumos necesarios. Hasta ahora mismo no hemos tenido mucha dificultad en el sentido de la acogida de estudiantes. Tenemos solo este pabellón, ya que la escuela Fray, porque este es el Liceo de Educación para Pensar, la escuela Fray, que está en este momento en construcción, eso sí está dando serios problemas a la comunidad, muchos problemas, ya que hay muchos niños que tienen que trasladarse a 2 colegios diferentes, bien retirados de sus hogares, y le pedimos por favor, de manera muy especial, a nuestro señor presidente, que por favor piensen cada uno de esos pequeños para que le terminen su escuela. La escuela Fray es una escuela que acoge a demasiada población, demasiados estudiantes. Aquí todos los días vienen muchos estudiantes de primaria buscando inscripción. Claro está, los referimos a lo que es la dirección de la primaria, pero por favor, presidente, tome en cuenta la necesidad de ese plantel. Por lo menos traten de terminar, aunque sea esta parte, para que acojan a esos pequeñitos. Este es un sector de muchos estudiantes y de una clase medio y baja. Entonces, cuando digo medio baja me refiero a al nivel de vida que tienen cada uno de los moradores. ¿Se puede decir que tuvieron entonces sobrepoblación de la matrícula estudiantil en este centro educativo? Siempre hay sobrepoblación. Aquí mismo siempre hay población, porque es que hay mucha necesidad de planteles, especialmente en las primarias. A pesar de que no soy de la primaria, me consta, porque es que cada día vienen buscando, porque creen que somos la Fray, y la Fray es la que está en construcción. Por eso le hago este llamado al señor presidente, que por favor colabore con eso. Muchísimas gracias. Estuvimos escuchando parte de las quejas y denuncias a propósito del inicio del año escolar. Podemos observar el ambiente en esta escuela Educación para Pensar. Se ve regular la asistencia. Se dice que ha mermado por la situación climatológica de las lluvias que se han iniciado a sentir desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, pero vemos un ambiente festivo que se ha estado motivando a los estudiantes desde tempranas horas con la presentación de profesores, con la presentación de lo que será este periodo escolar 2022-2023. Recordar que están convocados más de 2.627.883 estudiantes y que será a las 10 de la mañana que el presidente de la República, Luis Abinader, encabezará un acto junto al ministro de Educación, Ángel Hernández, en el Liceo Cosme Manuel Jiménez, el sector La Javilla, municipio La Victoria, en la provincia de Santo Domingo. Así fue informado en el día de ayer, y con respecto a los planteles educativos, específicamente de la zona este del país, noroeste, que fueron afectados por el paso del huracán Fiona, iniciarán el año escolar de manera paulatina, ya que recordemos, algunos de estos centros educativos fueron utilizados como refugios por parte de los afectados por el paso de este fenómeno atmosférico. Por el momento son los detalles que tengo. Nosotros volveremos a entablar contacto más adelante en este recorrido especial con motivo al inicio del año escolar 2022-2023. Retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Susan Castaño. Siempre es un tema la asistencia a clases el primer día. En los últimos años ha mejorado, pero sobre todo cuando es a mitad de semana se observa un reducido flujo. Pero vamos al tema de migración, porque tenemos contacto con nuestra experta Jennifer Meléndez, quien nos va a hablar en el día de hoy del tiempo de estadía en Estados Unidos con visa de turista. Buenos días, Jennifer. Hola, muy buenos días en el estudios. Y es un día muy especial porque estoy de cumpleaños, así que vamos también a tratar de decir rapidito y con mucho más. Vamos a decir emoción lo que nos están preguntando. Felicidades. Entonces escribió... No, gracias. Felicidades, aguanta, que solo ese cumple un año, nada más, cada año. Gracias.
Gracias, Supliquín, de primavera. Vamos a responderle a la diva. La diva nos escribió, me imagino que fue por Instagram que nos contactó, pues con el nombre, entiendo que es el nickname que tiene en el perfil. Ella dice, mi madre tiene 82 años, tiene una visa de turista y quiero que venga y se quede un tiempo conmigo. Puede pasarse los 6 meses en el país sin afectarle. Ok, diva, realmente la visa de turista está estructurada justamente para eso, para que una persona haga turismo. Entonces, ¿qué entiende migración por estadía para hacer turismo? Realmente estamos hablando de unos 15, 20 días, como máximo 30 días. ¿Por qué? Porque usualmente esas son las vacaciones que una persona recibe cuando pues es empleada. Si una persona tiene un negocio, es dueño de un negocio, evidentemente va a tener más flexibilidad, pero también por su negocio, por sus ocupaciones, probablemente no se va a quedar tanto tiempo, a menos que esté empezando a hacer, por ejemplo, una inversión en el país. Entonces, aunque la visa te da, vamos a decir, cada vez que entra a los Estados Unidos 6 meses, no quiere decir que esa es la expectativa que tienen las autoridades de migración cuando entras de que te vayas a quedar. Entonces, si una persona, por ejemplo, dice al momento de que se le pregunte ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Y dice 6 meses, evidentemente puede ser que esto le cause problemas, porque no es la expectativa. Y aparte de eso, las leyes de migración establecen que una persona no puede quedarse más de 6 meses en un año. ¿Y qué pasa? Que ese año se calcula casi siempre del tiempo de la visita de la persona, o sea, de la última visita. Entonces, si una persona se queda 6 meses y luego viene, vamos a decir, dentro de 4 meses y vuelve a querer intentar quedarse 6 meses, básicamente la persona va a estar viviendo en un año dentro de los Estados Unidos y definitivamente va a generar problemas. Esta señora tiene 82 años, evidentemente van a ser más benevolentes, pero no quiere decir que no pueda tener problemas. He conocido personas de la tercera edad que le han dado bastante problemas y le han cancelado el visado. Entonces, Diva, espero que esto responda a tu pregunta y siempre pueden seguirme a Migración Sin Fronteras 305, Instagram y Facebook. Gracias Jennifer, gracias por tu siempre valioso aporte Jennifer. Y feliz cumpleaños. Sí, no hay que preguntar cuántos son porque se ven. Ahí te está Cámbiale el cantando. tema, Jennifer. Bien. Puede causar 3 de los problemas de salud más comunes asociados al riesgo cardíaco: obesidad, aumento del colesterol y también hipertensión. El tabaco supone el 30% de todas las cardiopatías coronarias, pero además también es uno de los principales factores de riesgo modificables de la enfermedad arterial periférica. Hacer ejercicio aeróbico como caminatas rápidas, trote o ciclismo por lo menos 3 veces por semana durante 30 minutos es esencial para fortalecer el corazón. En los momentos de estrés, el corazón se acelera y aumenta la presión arterial. Cuando esto sucede, el corazón necesita más oxígeno. El estrés también puede dañar las arterias debido a una mayor producción de hormonas y a un aumento del flujo sanguíneo durante la respuesta al estrés, empeorando entonces las enfermedades del corazón. Sepan que a partir de los 40 años es recomendable la realización de revisiones médicas de forma exhaustiva y periódica. Dese su tiempo, especialmente en personas que tengan factores de riesgo como antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, hipertensión, colesterol, diabetes, obesidad y tabaquismo. Todo esto es un consejo de los amigos de CENICardio. Estamos en el mes del corazón y prestamos atención a tu salud.